Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar. Si no mal recuerdo, en la última clase nos quedamos, vimos los tipos o los sistemas de rotor principal, las configuraciones que hay, ¿no? Que es articulada, tethering, hitchless, bearingless, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos en la clase pasada. Sí, profe, fue eso. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver los tipos de rotor antipar o sistemas antipar que existen, ¿sí? Ya en una clase les había comentado cómo es que se conseguía, ¿verdad? Que un helicóptero pues pudiera girar sobre su eje, o sea, guiñar. ¿Cómo lo hacía? Bueno, utilizando los pedales y modificando colectivamente el ángulo de paso de las palas del rotor de cola. ¿Sí? Con eso lo que se hacía era aumentar o disminuir la cantidad de empuje que produce el rotor de cola y por lo tanto, bueno, pues la diferencia de torque pues iba a hacer que el helicóptero pudiera guiñar. Muy bien, entonces hoy vamos a ver los tipos de rotor antipar que existen y ahorita también vamos a ver bueno, qué otras fuerzas están presentes y que deben ser pues compensadas para mantener en equilibrio el helicóptero. Bueno, el rotor de cola, ¿sí? Ya sabemos que su principal función es producir una fuerza de empuje para que multiplicada por la distancia que hay entre los ejes de los rotores, pues genere un momento, ¿verdad? Que en vuelo estacionario pues sería equivalente al par que produce el rotor principal. Sin embargo, el empuje del rotor de cola tiene una consecuencia, ¿sí? Y es que esa fuerza de empuje, si no es compensada por otra fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario, va a hacer que el helicóptero tienda a deslizarse lateralmente. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos la vista frontal de un helicóptero, ¿verdad? Normal. Y, bueno, pues el rotor de cola, comúnmente la línea de acción de la fuerza de empuje, pues es perpendicular, ¿verdad? Al eje axial del helicóptero. ¿Sí? Quiere decir que esa fuerza de empuje del rotor de cola pues no contribuye en nada a levantar el helicóptero, ¿verdad? Sin embargo, por lo que les comentaba ahorita, si no existe una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario que compense el empuje del rotor de cola, lo que sucede es que el helicóptero pues tendería a desplazarse en este sentido, ¿sí? O sea, cuando esté en vuelo estacionario o incluso hacia adelante, pues si no hay una fuerza, ¿verdad?, contraria, el helicóptero va a tender a moverse lateralmente. Entonces, para corregir ese movimiento, existen dos formas en las que se puede conseguir corregir ese movimiento, es decir, producir una componente en este sentido de igual magnitud, pero de sentido contrario. ¿Cuáles son esas dos formas? Bueno, la primera sería con variación cíclica, ¿sí? Es decir, el rotor principal, el plato oscilante del rotor principal, ya tiene una inclinación por diseño, ¿sí? Está ligeramente inclinado el plato oscilante en el sentido
en el sentido que permita que se tenga esta componente horizontal que es de igual magnitud que la del rotor de cola, pero sentido contrario, ¿sí? Entonces, por diseño, el plato oscilante tiene una pequeña inclinación que permite pues variación cíclica del ángulo de paso de las palas del rotor, es decir, el empuje resultante del rotor principal pues ya tiene como una cierta inclinación, ¿sí? Y bueno, pues tiene sus dos componentes, ¿verdad? Tiene la componente de levantamiento y tiene la componente que es contraria al empuje del rotor de cola. Sí, entonces esa es una forma. El plato oscilante está inclinado, aunque en realidad los controles, bueno, en este caso el cíclico, es la palanca cíclica está centrada. Sí, no es que también esté inclinada la palanca, ¿no? La palanca está centrada, pero lo que está descentrado o inclinado es el plato oscilante. El otro método para producir esta fuerza y contrarrestar el empuje del rotor principal es el eje del rotor. El eje del rotor es el que está inclinado. Sí. Físicamente, el eje del rotor tiene una inclinación en este sentido. Bueno, lo voy a dibujar aquí en este color. El eje está inclinado ligeramente en ese sentido. Bueno, o sea, en el sentido en el que se requiera que el rotor principal pues, produzca esa fuerza de empuje, ¿no? Que compense el rotor de cola. Puede ser en ese sentido o en sentido contrario, dependiendo del empuje del rotor de cola. Pero, bueno, ahí lo que importa es, o más bien, la manera en cómo se consigue, pues es con la inclinación del eje del rotor, ¿sí? De hecho, el helicóptero que tenemos en la escuela utiliza ese método. Si ustedes, bueno, si en este semestre van a hacer alguna práctica o algo, bueno, ahí se acercan al helicóptero y de frente, viéndolo de frente, se fijan cómo está el eje del rotor principal y van a notar que está inclinado hacia la izquierda, ¿sí? O sea, no está completamente perpendicular al suelo, ¿sí? Suponiendo que este es el suelo, no está completamente perpendicular el eje, sino que tiene una ligera inclinación hacia la izquierda, hacia acá. Bueno, ¿por qué razón? Pues por la que les mencioné ahorita. Muy bien, a ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, hasta ahorita no. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, sin embargo, pues bueno, con esto aún no se corrige de todo, ¿verdad? Los efectos que tiene el rotor de cola. Suponiendo, ¿verdad? Vamos a suponer que el centro de gravedad de este helicóptero está aquí, o sea, coincide con la línea de acción
de la fuerza de empuje del rotor de cola, suponiendo que así fuera. Bueno, si coincide, pues la fuerza de empuje del rotor de cola con respecto al centro de gravedad, pues no produce un momento, ¿verdad? En ese sentido, pues no hay un momento. ¿Por qué? Pues porque pasa por el centro de gravedad, que sería como el pivote. Sin embargo, esta fuerza que está produciendo el rotor principal, esta componente horizontal, ¿verdad? Sí produce un momento en este sentido con respecto al centro de gravedad, ¿verdad? Es decir, el fuselaje tendería a girar en este sentido, como lo dibujé. ¿Por qué? Pues porque hay una distancia entre esa fuerza, entre esta fuerza, hay una distancia entre esa fuerza y el centro de gravedad. ¿Sí? Por lo tanto, pues, se produce un momento en este sentido que hace que el helicóptero pues tienda como a inclinarse, ¿no? O sea, a girar lateralmente, a tener como una especie de rol. Bueno, pues es un rol, ¿no? Tener un rol. ¿Cuándo deja de girar? Bueno, básicamente eso va a dejar de suceder cuando la línea de acción de empuje del rotor principal, pues está, cuando la línea de acción de empuje del rotor principal pase por el centro de gravedad. Cuando eso suceda, pues entonces va a dejar de girar, ¿sí? O sea, cuando esta distancia que tenemos aquí en X, bueno, vamos a poner que es una distancia X, cuando esa distancia X sea cero, pero para que eso suceda, pues el fuselaje tiene que estar como muy inclinado, ¿verdad? Ya, pues ahí dejaría de girar. Pero bueno, el helicóptero estaría en equilibrio, pero el fuselaje estaría como en rol, ¿no? Entonces, para, digamos, corregir un poco este rol no deseado, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es tratar de que la línea de acción entre las fuerzas de empuje de los rotores, pues sea esa distancia, esta distancia que hay entre la línea de acción de esas dos resultantes de empuje, tanto del rotor de cola como de la componente horizontal del rotor principal, esté lo más cerca posibles, ¿sí? De tal forma de que si estuvieran en la misma línea de acción, ambas fuerzas, pues no habría momentos, independientemente de cuál sea la posición del centro de gravedad. Entonces la solución sería que estas dos fuerzas tuvieran la misma línea de acción. Es decir, que la distancia y fuera lo más cercana a cero. ¿Sí? Por ese motivo que ahora les estoy mencionando es que algunos helicópteros tienen el rotor de cola, que es este. El rotor de cola lo tienen en la parte superior del estabilizador vertical, ¿sí? El que nosotros tenemos en la escuela, el rotor de cola lo tiene en la parte de abajo. Pero bueno, pues una consecuencia de eso es lo que les digo, ¿sí? Otra forma de corregir eso, pues es mover el centro de gravedad. No tenerlo justamente aquí sobre el eje axial del helicóptero, sino moverlo en el sentido en donde queremos que pues, no se dé ese movimiento, ¿no? De rol, para que pase por la línea de acción de la fuerza de empuje o lo más cercano, ¿sí? Pero en helicópteros que son ya muy pesados, pues esa ya no es una solución. La única solución es poner el rotor de cola en la parte superior del estabilizador vertical.
¿Sí? Muy bien. Algunos helicópteros aquí como ejemplo, pues está el Bell 212. El Bell 212 pues tiene el rotor de cola, como les menciono, en la parte superior del fin, ¿sí? Pues la fuerza que produce el rotor principal para compensar ese empuje, pues más o menos están a la misma altura, ¿verdad? A la misma distancia, algo así. De tal manera que ya la distancia, o sea, en Y, ya la distancia en Y, pues ya es muy pequeñita, ¿no? El ángulo de ataque que tenga el fuselaje, pues puede incluso coincidir. Sí, a lo mejor aquí el ángulo de ataque no es suficiente, pero cuando el ángulo de ataque del fuselaje es tal que se alinean estos, pues ya no se generaría ese momento. ¿Sí? Muy bien, pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe, hasta ahorita no. Ok. Bueno, ahora vamos a ver de la configuración tradicional de rotor de cola, que es esta. Se utiliza un pequeño rotor. Pues existen dos tipos de rotor de cola de la configuración convencional. Uno es el rotor de empuje y otro es el rotor tractor. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Pues es bien sencilla. Si la fuerza de empuje del rotor jala la cola, como es aquí como lo he dibujado, jala la cola, entonces el rotor de cola es tractor, ¿sí? Si el rotor de cola empuja la cola, entonces es de empuje. Esa es la diferencia. Si jala o empuja la cola, ¿sí? Son las dos características. A ver, ¿quién me dice de este helicóptero que está en pantalla? ¿Qué tipo de configuración es? ¿Tractor o de empuje? Es más, vamos a hacerlo con encuesta. Aquí les voy a poner una, creo que sí se puede, una encuesta, no me dejen ver cómo era. Mm,
Aparece una, profe, pero nada más dice true o false. Profe, no sé si esté hablando, pero está muteado. Ah, perdón, no me había dado cuenta que estaba cerrado el micrófono. Les comentaba que esa era la afirmación. Bueno, la respuesta, el rotor de cola es de empuje. Cuando les pregunté si es empuje o tractor, ¿ustedes qué responderían? ¿Esta respuesta es cierta, es verdadera o es falsa? ¿Le respondemos? Sí, en la encuesta, a ver, en la encuesta pueden contestar. Ah, ok. Ahí pueden poner si es falso, verdadero. Bueno, ya nada más faltan 4 compañeros, 3 compañeros, 2 compañeros y un compañero. Y solo esperamos a un compañero. Bueno, creo que no está. Ya se salió o no contestó nada. Entonces vamos a publicar los resultados. Bueno, no sé si ustedes puedan ver las respuestas. Bueno, más bien, qué porcentaje dijo que era verdadero y qué porcentaje era falso. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces el 52% dijo que era verdadero. El 48% dijo que era falso. Pues casi mitad y mitad, ¿no? Del grupo. Entonces, bueno, la respuesta es falso, ¿sí? Este rotor de cola que vemos en pantalla es de tipo tractor, ¿sí? No es de empuje. Bueno, aquí le había puesto el rotor de cola es de empuje. Bueno, eso es falso, es tractor, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta o cómo sé yo que es tractor? Bueno, a ver, lo primero que tienen que ver ustedes es lo primero que tienen que ver es en qué sentido gira el rotor principal. ¿Sí? ¿En qué sentido gira? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, aquí en esta imagen tenemos que considerar, bueno, si se alcanza a ver, no sé, las palas
es este de acá. Este es el borde de ataque de las palas. Del rotor principal irá en este sentido. ¿Sí? El rotor, entonces, perdón, el torque, pues es el sentido contrario. Q es el sentido de giro del rotor principal o la velocidad angular, ¿no? El torque sería en sentido contrario. El torque de reacción. El valor de Q. ¿Sí? Quiere decir que pues el rotor de cola tiene que producir un momento en este sentido, ¿verdad? El momento antipar del rotor de cola, vamos a poner aquí como TX, T por X, porque es el empuje del rotor de cola, pues tendría que tener el sentido del giro del rotor principal, ¿sí? De tal forma que para que eso suceda, el empuje del rotor de cola tiene que jalar la cola. Por lo tanto, este sistema de rotor de cola es tractor. No es de empuje, es tractor. ¿Sale? Bueno, ahí está. La posición. ¿Cuál posición? A ver, aquí me pregunta Carlos Eduardo. La posición. ¿Cuál posición? Yo creo que se refiere a cómo pues, si ponerlo tractor o de empuje. A ver. Sí, Carlos, ¿a eso te refieres? ¿O a qué te refieres? A ver, déjame ver. Ah, si está del lado derecho o si está del lado izquierdo. Bueno, eso es indiferente. Si está del lado derecho o si está del lado izquierdo. Más bien, si es tractor o empuje. ¿De qué depende, no? Más bien, ¿cuál es la diferencia? Y si hay una diferencia, ahorita la vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre un tractor, un rotor de cola tractor y un rotor de cola de empuje? El lado en el que se encuentre, pues bueno, si el helicóptero, bueno, si en este caso el rotor de cola, que ya sabemos que en este caso es tractor, estuviese de este lado, ¿sí? O sea que por acá estuviera el rotor de cola, automáticamente ya no sería tractor, ¿están de acuerdo? Sería de empuje. Ya no es tractor, sería de empuje. Si estuviera del otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? Bueno, lo vamos a ver aquí con esta gráfica. Estas dos gráficas. Ambos sistemas de rotor antipar, tanto de tractor como de empuje, tienen digamos, sufren de una interferencia aerodinámica. Sí, tienen una interferencia aerodinámica, pues producto del estabilizador vertical. ¿Sí? El estabilizador vertical hace como un pequeño bloqueo del flujo que entra al rotor, ¿sí? O bien del que sale del rotor, en el caso del tractor. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos, el rotor, perdón, el estabilizador vertical bloquea tanto el flujo que entra en el rotor de cola tipo empuje, como en el flujo que sale en el tipo de rotor de cola tractor. Y ese bloqueo, pues va
a afectar el rendimiento del rotor, la efectividad que tenga, o sea, la cantidad de empuje o de fuerza de atracción que pueda producir el rotor de cola. Solo que en uno es más significativo que en otro, ¿sí? Por ejemplo, miren, vamos a analizar el caso del rotor de cola de empuje. Sí, el rotor de cola de empuje, experimentalmente hicieron, sacaron estas relaciones de qué tanta efectividad tiene el rotor dependiendo de la separación que tiene con el estabilizador vertical y el tamaño del estabilizador vertical, es decir, pues el tamaño también va a importar, ¿verdad? Porque si el estabilizador vertical es muy grande, tiene muchas superficies, pues bloquea más el flujo. Si tiene menos superficie, pues bloquea menos, ¿no? Pero no solamente es el área, sino la separación que esté entre el rotor y el estabilizador vertical. ¿Sí? Bueno, aquí en estas gráficas que tenemos, en la parte de abajo tenemos la separación, ¿sí? Bueno, aquí dice que es fin separación, la distancia de separación del fin entre el rotor el radio del rotor. ¿Sí? O sea, este valor que tenemos aquí es una relación, pues. Ese valor que tenemos aquí lo multiplicamos, en este caso para la parte de abajo. Ese valor que tenemos ahí, que puede ser desde punto 2 a punto 9, lo multiplicamos por el radio del rotor y nos va a decir la separación, qué tan separado está, ¿verdad? De tal manera que, suponiendo que el rotor, para este ejemplo, el radio del rotor de cola fuera 1 metro, bueno, 1 metro por punto 2, pues la separación serían 20 centímetros, ¿verdad? 1 metro por punto 8, bueno, la separación serían de 80 centímetros, ¿sí? De esa manera nosotros calculamos más o menos la separación para poder ver la relación como de la eficiencia, ¿no? Y luego del lado vertical, en el eje vertical, tenemos la eficiencia de empuje, básicamente, ¿sí? En donde, por ejemplo, 1 representaría, pues, que no hay bloqueo, no hay ningún bloqueo y el empuje efectivo, pues, es igual al empuje que nos está dando en esa configuración. Sí, perdón, el empuje que nos está dando en esa configuración es igual al empuje efectivo, tal cual. Como si no estuviera, pues, el estabilizador vertical. Si fuera .85, pues quiere decir que nos da el 85% de empuje comparado a cuando no está el fin. O sea, no. Y bueno, aquí tenemos 3 casos diferentes. Tenemos un rectángulo, un puntito negro, sólido, y un puntito blanco. ¿Cuál es la diferencia entre esas 3 tendencias? Pues es la relación que hay entre el estabilizador vertical, a ver, déjenme ver aquí, sí, entre el área del estabilizador vertical y el área del rotor de cola, ¿sí? Es esa relación, es entre el área del estabilizador vertical entre el área del rotor de cola. ¿Sí? En donde, ¿cuál tiene más área? ¿Qué estabilizador vertical tiene más área? Pues el del cuadrito. Porque nos da una relación más grande. ¿Y cuál tiene menos área del estabilizador vertical? Pues ¿va? Porque nos da la menor relación. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, si ustedes observan esta configuración que tenemos aquí,
es la del rotor de cola tractor. Profe, ¿no sería al revés? ¿Vale? ¿No sería al revés que el de 0.136 tiene un rotor más grande? El 0.3, puede ser 0.3. 13, perdón. Es que el área del rotor quedaría más grande, entonces, si tomamos en cuenta la misma área del estabilizador, quedaría más pequeña, ¿no? No, lo que se mantiene aquí constante es el área del rotor de cola. Ok. Y El esa es, rotor gauge area es constante, lo que cambia es el fin, el área del fin. y ese se toma como si fuera la circunferencia que hace el rotor. Ajá, sí, Ah, es cuando están girando las palas, forman un círculo. ok, perfecto. Por eso es el área del disco del rotor. Acuérdense que el disco del rotor, ¿qué era? ¿Recuerdan qué era el disco del rotor? Sí, era la que formaban las palas con un plano, en este caso sería el vertical. Era la trayectoria de las puntas de las palas del rotor. La trayectoria de las puntas de las palas del rotor forman un plano, ¿sí? Y bueno, cuando está girando, pues ese plano forma una circunferencia, ¿no? Bueno, esas puntas forman una circunferencia y esa circunferencia, pues un plano, ¿no? Entonces, ese es el disco del rotor. Por eso es el rotor disc area. Entonces, es la relación aquí de S entre A, pero aquí ya es constante porque están considerando el mismo rotor. Lo único que están cambiando es el tamaño del estabilizador vertical y la separación que tiene con el estabilizador vertical. ¿Sí? Si ustedes aquí se fijan, más o menos para estas dos relaciones que tenemos aquí, ¿sí? En donde el estabilizador vertical es más o menos un 13.6% del área del disco del rotor y un 14.9, casi 15%. ¿Qué es lo que observamos? Pues que la efectividad del rotor de cola se mantiene más o menos constante y es casi independiente de qué, de la separación que tiene el rotor de cola con respecto al estabilizador vertical. Se mantiene casi constante para ese margen. Bueno, si ya el estabilizador vertical es muy grande, pues la efectividad también tiende a mantenerse constante, algo constante, pero la efectividad sí tiende a disminuir, más o menos como un 85% es el empuje que vas a tener en comparación a si no estuviese el estabilizador vertical. Si no estuviese, pues tendrías el 100%, ¿no? Pero cuando está el estabilizador vertical, que además tiene mucha área, un 26% respecto del área del disco del rotor, pues tu efectividad de empuje pues sí se va a ver afectada. ¿Por qué? Pues porque está produciendo un bloqueo a la salida del flujo, o sea, el flujo que sale del rotor. Justamente el bloqueo del flujo cuando entra al rotor, o sea, en esta parte es importante, sino también. Pero bueno, más o menos esta configuración lo que podemos notar es que es prácticamente independiente. La efectividad del rotor de cola es independiente de la separación, al parecer, ¿sí? Sin embargo, en el rotor de cola de tipo empuje, ahí sí ya no es independiente, hay una relación muy directa. No solamente importa el tamaño del estabilizador vertical, sino también importa la separación. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Lo que podemos observar aquí es que
la separación, entre más grande sea la separación, ¿sí?, que tiene el rotor de cola con el estabilizador vertical, lo que vamos a notar es que la efectividad del rotor de cola tiende a aumentar. El radio de separación, pues la efectividad es muy cercana a como si no tuviéramos estabilizador vertical, es decir, los efectos de bloqueo son prácticamente mínimos, ¿sí? Pero entre más cerca esté del estabilizador vertical, los efectos de bloqueo son más significativos. Área del estabilizador vertical, pues la eficiencia de empuje es muy baja, ¿sí? Por ese motivo, muchos helicópteros, casi la mayoría, utilizan rotor de cola que está expuesto, utilizan rotor de cola de tipo empuje, push. El Bell 206 que tenemos en la escuela es tipo push, ¿sí? Empuja la cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que nos dan mayor efectividad, es decir, el bloqueo del estabilizador vertical, bueno, para una cierta separación, la separación que tiene, pues es mínima, ¿sí? No representa una interferencia aerodinámica significativa, ¿sí? Los tractores también se utilizan, pues de hecho este que vimos ahorita es tractor, pero si se fijan aquí, como el rotor de cola está en la parte superior del estabilizador vertical, pues nada más es esta área la que está produciendo bloqueo, o sea, no es lo mismo, ¿verdad?, que este mismo rotor, ¿no?, a que esté aquí. Si estuviera aquí, pues el bloqueo sería más grande, que hay más área afectando. Sí, en este caso, lo que he notado en la mayoría de los helicópteros que tienen el rotor de cola en la parte de arriba, pues ya no importa si es tractor o de empuje. De hecho, es más común que sean de empuje, como en esta imagen, ¿sí? Son de empuje, ¿por qué? Pues porque ya el estabilizador vertical no representa una superficie considerable en tamaño, pues no es un área tan grande que tenga efectos significativos en el bloqueo del flujo, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Hasta ahorita no, profe, todo bien. Ok, Oiga, profe, adelante. ¿el rotor de tractor representa alguna ventaja sobre el rotor de empuje? Pues salvo la que les mencioné ahorita, ¿no? No, o sea, realmente el que tiene más ventajas, al menos por interferencia o bloqueo del flujo, pues es el rotor de cola tipo empuje. O sea, este es el que es más eficiente para grandes separaciones, ¿no?, entre el cc del radio del rotor de cola. Este de acá, pues bueno, la ventaja es de que es prácticamente independiente, como les mencionaba, de la separación, ¿sí? Es decir, incluso estando muy cerca, ¿sí?, muy cerca del estabilizador vertical, pues la eficiencia va a ser más o menos constante, o sea, va a tener un 90% de eficiencia de empuje comparado a como si no estuviera el estabilizador vertical. Esa sería como su ventaja que yo le veo. Sin embargo, bueno, si este valor lo comparamos con los que podemos obtener acá, con una separación de 60% del radio, pues evidentemente yo me iba me iba por la opción del rotor de cola de empuje, ¿sí?
¿Por qué? Porque si yo lo puedo separar más, ¿sí? Si no es una restricción el que se pueda separar el rotor de cola del estabilizador vertical, pues me iba con el rotor de empuje porque es el que me va a dar mayor efectividad. Pero si es una limitación, es decir, a lo mejor mecánicamente no podemos sacar tanto el rotor de cola del tractor, ¿verdad? Porque estando muy pegadito, aunque bien, si se fijan de todos modos aquí, a un 20% del radio, según estos experimentos, pues la eficiencia es como del 90%, pero acá es igual, o sea, estando más o menos a 20%, pues también es 90%, perdón, al 20% de separación, de cola es 90%, entonces, pues no, yo no le vería como ninguna ventaja. Les digo, los utilizan en este tipo de helicópteros donde el estabilizador, perdón, donde el rotor de cola está en la parte superior del estabilizador. ¿Pero por qué lo utilizan aquí? Bueno, pues porque aquí ya el bloqueo es mínimo. ¿Por qué? Porque solamente es una pequeña parte la que estaría interfiriendo o bloqueando el área del rotor principal, que sería esta. ¿Sí? Entonces, pues ahí hay menos bloqueo y entonces evidentemente su efectividad aumenta. Pero no es, bueno, yo en la parte de abajo, o sea, aquí. Entonces, bueno, aquí lo que puedo, la única ventaja es que más o menos se mantiene constante, o sea, no hay un efecto significativo en la separación, aunque bueno, la efectividad que tiene puede ser ligeramente mayor, ¿no? No mucho, pero si tuviera que estar pues muy pegado, ¿no? El rotor de cola con el estabilizador vertical. A ver, aquí me pregunta Gustavo Adolfo. En el caso del helicóptero H-160, puede ser cualquier tipo. Bueno, esa es otra configuración, no es exactamente un rotor, ¿sí? El H-60, ahorita lo vamos a ver, de hecho tengo una imagen de ese rotor en la presentación. Es un ventilador, sí, es un ventilador, no es un rotor, es un fan. Bueno, ahorita vamos para allá. Vamos aventajándole a esta presentación. Algunos rotores de helicóptero están inclinados, ¿sí? Por ejemplo, este que es el Black Hawk, el UH-60 Tsiolkovsky. Si ustedes pueden apreciar en esta imagen de aquí abajo, la fuerza de empuje del rotor de cola no está completamente, bueno, lo voy a dibujar acá. Imagínense que este es el eje axial del rotor, digo, del helicóptero, y que coincide pues con el rotor principal, con el eje del rotor principal. La fuerza de empuje del rotor de cola pues no es completamente perpendicular, ¿verdad? No es completamente perpendicular al eje axial. Hay un ángulo aquí. No es de 90 grados, es menos de 90 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que esta configuración, su rotor de cola, una parte, pues es la fuerza que se requiere para producir el momento antipar, ¿no? Pero otra pequeña parte se utiliza para levantamiento. Sí levanta, pues. Ayuda a levantar la cola del helicóptero. Y eso es porque este tipo de helicópteros, especialmente el UH-40, son helicópteros muy grandes. Y en particular ¿se acuerdan que les había dicho que este helicóptero
tenía un stabilator, así se le llama. ¿Por qué un stabilator? Porque este tiene la capacidad de modificar su ángulo de ataque en diferentes condiciones de vuelo. Eso lo hace de manera automática, no lo controla el piloto. Entonces, ese mecanismo que hace el control del ángulo de ataque, pues está en la cola. Hace que sea más pesada también la cola. Entonces, en general, este helicóptero, su cola es mucho más pesada que los helicópteros tradicionales. Porque además, miren, este helicóptero, su origen, helicópteros militares se caracterizan por tener ciertas características que los hace más resistentes o menos vulnerables, ¿verdad? Pues a proyectiles, a que les puedan lanzar un disparar y que puedan dañar algún componente. Tienen más componentes reforzados, vaya, incluso algunos hasta son blindados. Entonces eso los hace muy pesados, ¿sí? El blindaje pues son capas metálicas gruesas, entonces los hace muy pesados. Entonces, para utilizar un poco de la potencia que consume el rotor de cola en levantamiento, está inclinado, ¿sí? Eso se da mucho en helicópteros que ya son muy pesados. Esta es la imagen que les decía del H-60, del Airbus. Bueno, no sé si alcanzan a apreciar, pero el rotor de cola también está inclinado, ¿sí? Hacia allá. Bueno, tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso el empuje, bueno, es hacia allá. Igual tiene dos componentes, una horizontal y la componente vertical, que es la que ayuda a levantar la cola. Nada más que este tipo de rotor de cola no es un rotor, ¿sí? Esta configuración se conoce como fenestron y es un ventilador, ¿sí? Y está dentro de un ducto, que es una tobera en realidad. Entonces, parte del empuje lo da el ventilador y la otra parte lo da el ducto, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, no sé si han visto en vuelo los que sean de aquí de León, pues, los que vivan aquí cerca de la escuela, o que sean de Guanajuato, no sé si han visto que han estado volando o sobrevolando un helicóptero blanco que trae un reflector. Lo utilizan como para vigilancia, creo. Bueno, ese helicóptero que sobrevuela aquí la ciudad es este. Exactamente es este. Es el Eurocopter 135. Y ese helicóptero utiliza un sistema de rotor antipar llamado fenestron. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un ventilador dentro de un ducto. Bueno, aquí dice el sistema de rotor antipar fenestron es un sistema de compensación de par que se basa en situar el rotor de cola, que en realidad es un ventilador, en un conducto cerrado dentro de la deriva o estabilizador vertical. Esta configuración permite obtener un mejor comportamiento aerodinámico de las palas debido a que la deriva no bloquea el flujo de aire que circula a través del rotor, ¿sí? O sea, como no está el estabilizador vertical pues teniendo ningún efecto de bloqueo, pues evidentemente el rotor es más eficiente, ¿no? Y por tal motivo necesita tener pues menos área, o sea, es más pequeño, ¿sí? El ventilador fenestron es mucho más pequeñito que un rotor normal.
En parte, pues porque no tiene el efecto de bloqueo y en parte porque está dentro de un ducto y ese ducto es una tobera y la tobera produce una parte de empuje, ¿sí? Bueno, aquí está otra imagen de este tipo de rotor antipar, bueno, sistema antipar. Hagan de cuenta que aquí estaría el ventilador. Este es el ventilador, hagan de cuenta que por aquí estaría el ventilador. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que el flujo pues, entra por acá, ¿no? Luego es proyectado por el ventilador en este sentido. ¿Sí? Ahora imagínense que, bueno, esta parte de aquí o sea, el estabilizador vertical del penestrón, toda esta como, pues sí, toda esta parte es el estabilizador vertical. Una vista transversal, bueno, pues por aquí tendría que estar continuando, ¿no? El estabilizador vertical. Sería como un corte, ¿no? O sea, el ventilador está incrustado dentro del estabilizador vertical, ¿sí? Y esta parte es la que les digo que es una tobera. Las paredes, pues, del ducto. Si ustedes recuerdan de la ecuación de la conservación de la masa, pues aquí tenemos una mayor área de entrada y aquí tenemos una menor área, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder por conservación de masa? Pues aquí la velocidad se va a ver incrementada porque hay una disminución, una reducción de área. La velocidad del flujo aumenta comparado con lo que tienes antes, ¿sí? Por eso, una parte del empuje lo da el fan, pero la otra parte de empuje la da el ducto. Y eso en conjunto con la consideración de que pues como no hay el estabilizador vertical no está bloqueando el flujo, pues eso hace que el ventilador del fan sea muy pequeñito en comparación al rotor de cola tradicional, ¿sí? Y bueno, pues aquí se alcanza a apreciar un poquito, ¿no? Los estatores, estos componentes son fijos. Esto que vemos aquí, a ver, le voy a poner otro color. Estos son estatores, están fijos, estos no se mueven. Están sujetos a la flecha, ¿no? Al mecanismo de la flecha del ventilador. Y el ventilador en sí está acá atrás. Son los alabes del ventilador. ¿Cómo se produce aquí la guiñada? Para modificar colectivamente es el ángulo desde el ventilador. Todo se modifica del ventilador, ¿sí? Igual se controla con los pedales. El funcionamiento es prácticamente el mismo, lo único que cambia pues, es que está dentro de un ducto, ¿sí? Y tiene a la vez de ventilador, ¿sí? De un ventilador. No sé si tengan alguna otra pregunta. Miren, aquí dice un ducted fan
esto? Consume aproximadamente área que un rotor convencional consume uno entre la raíz, el equivalente a un rotor tradicional, o sea, menos potencia. Esto es aproximadamente un 30% menos de potencia para el mismo empuje, ¿sí? Por eso es lo que les digo, o sea, en realidad, como producen la misma cantidad de empuje con menos potencia, pues pueden ser más pequeñitos. No necesitan ser tan grandes. Esa es una de sus ventajas, de hecho. Una de sus ventajas de estos mecanismos o de este tipo de rotor de cola es que pues, consume menos potencia, ¿sí? Una desventaja, pues, es que pues, mecánicamente es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener aquí, pues bueno, en sí, primero los estatores, tiene que tener una fila de estatores, tiene que tener el ventilador tiene que ser de pitch variable en las palas, y el mecanismo que modifica el pitch de las palas pues tiene que estar aquí adentro, y luego por aquí pues está el eje que transmite la potencia, bueno, de la transmisión al rotor de cola, ¿sí? Además de que pues bueno, en realidad también este es un poco más pesado por el tamaño del ducto y pues el volumen que tiene esta parte del estabilizador vertical. ¿Sí? Muy bien, pues ahí está. Ahora vamos a ver el sistema NOTAR. El no-tail rotor, el no-tail rotor o NOTAR, no tiene físicamente el rotor en la cola. Es un ducto. ¿Sí? La cola es un tubo por donde se hace circular aire, también de un fan, de un ventilador. ¿Sí? El ventilador del NOTAR, a diferencia del fenestron, no está en la cola, está en la parte, en esta parte, como detrás del motor. El motor está como por aquí, ¿no? Más o menos. Por aquí está el motor del helicóptero y luego está el fan. Aquí hace circular aire a través del tail boom, que es un tubo, y lo proyecta o lo expulsa por esta parte. Una parte del empuje pues se origina aquí en el jet, en la tobera por la cola, ¿sí? Y otra parte se debe a un efecto conocido como coanda. Hagan de cuenta que la cola tiene una ranura, ¿sí? Del otro lado tiene una ranura a lo largo de la cola, y por esa ranura sangra aire. Está circulando dentro de la misma cola. Está impactando la cola que viene del rotor principal. O sea, acuérdense que el rotor principal pues está acelerando una masa de aire. Bueno, esa masa de aire choca con la cola, el cono de la cola, y luego pues al impactar con el sangrado pues le transmite
más energía cinética. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? De hecho, aquí está, miren. Esto que dice downwash es el flujo que viene del rotor principal. ¿Sí? El sangrado de la ranura que les digo, pues se proyecta por aquí, por un costado de la cola. Y el flujo que viene del rotor, el downwash que viene del rotor principal, al interactuar con el sangrado le transmite energía cinética, ¿sí? Y eso provoca que haya una diferencia de presiones entre lo que tenemos de este lado y de este lado de la cola. ¿Sí? Esa diferencia de presiones pues da origen a una fuerza de empuje, ¿sí? Que es la que le da, es la que se encarga de producir en gran medida la fuerza antipar. Y lo que pasa en la tobera de la parte trasera de la punta de la cola es con lo que se hace el control, ¿sí? A ver, miren, eso es como de manera general. Aquí les voy a pasar un video en donde se explica claramente cómo funciona, ¿eh? Incluso, bueno, ahí hablan de cómo se controla la guiñada, ¿no? ¿Cómo se controla la guiñada? Pues básicamente variando colectivamente el ángulo de paso de las palas del ventilador, ¿sí? O sea, enviando más o menos aire al tubo. Eso es como se controla. Bueno, pero se los comparto para que ustedes lo vean. Y si tienen preguntas, me dicen. Un cortito, dura como 3 minutos. Number one, going to idle, clear on the left. Here we go. At about 12 to 15%, you're going to get light off over here. Hello, my name is Nick Page. We're here to talk a little bit about the NOTAR on the MD 900 or 902 Explorer. What the NOTAR is a other way of providing anti-torque for the aircraft. How it's generated is the tail rotor, which is of course not on the back of the aircraft, is actually mounted forward inside the fuselage up here. It rotates based on a drive shaft, much like it would on a tail rotor off of a conventional helicopter. It pumps air down the tail boom. In the tail boom, there's 2 slots running along this right-hand side. One here, see if I can use this, and the other one right in here. The air is vented out from these 2 slots, and it creates a higher velocity airflow on this side versus the opposite side, creating a pressure differential, much like the Bernoulli effect on a standard airfoil. What it basically works out to, though, is a Coanda effect. It's more than just Bernoulli and pressure differential, but it creates lift off to this side here, allowing for heading control. The NOTAR fan pitch is directly connected to the pilot's pedals. As he applies left or right pedal, the amount of airflow that's pumped into the tail boom is increased or decreased, creating more or less Coanda effect out of these slots. Approximately 2/3 of the heading control of the aircraft is from the airflow out of these slots while at a hover. Then what we have on the very back end of this is a rotating cone, which also turns when the pilot is pushing the pedals, and it vents out the remaining 1/3, and it provides a measure of precise additional control to the heading control provided by the 2 slots forward. This is how the aircraft works at a hover. As you're transitioning into forward flight, you get above 60 knots, then your verticals
pick up much of the load from the Notar itself. In addition to the other aspects of the Notar, what we also have here are vortex generators, which have been added to this tail boom, along with a 21-inch extension plug. Vortex generators, what do? Well, as we progress forward down the tail boom, you can see more of them. And what they do is they allow the Coanda effect to work to a higher lateral amount of hovering speed than would be able to be had without them. What they do is they just keep the airflow from the main rotor adhering to the surface area of the tail boom longer, or higher speeds. And that's how the vortex generators work on this tail boom. Bueno, pues ahí está. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No, profesor, ahorita no. Perfecto. Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos por hoy. Saludos. Vale, profe, muchas gracias, cuídese. Gracias, profe. Muchas gracias.